¿Alguna vez has sentido tanto dolor que prometiste no volver a perdonar? A veces creemos que guardar rencor es una forma de justicia, que el enojo nos protege de volver a ser heridos. Pero con el tiempo, ese rencor se convierte en una sombra que nos sigue a todas partes. Esta historia es para quienes alguna vez amaron tanto que, al ser heridos, se cerraron al amor. Héctor era un hombre de carácter firme, trabajador incansable, respetado por todos en su barrio. Pero detrás de su mirada serena, escondía un corazón endurecido. Años atrás, su hijo mayor, Tomás, se había marchado de casa tras una discusión que dejó heridas profundas. Desde entonces, el silencio se había vuelto parte de la familia. Todo comenzó con una pelea que parecía insignificante. Tomás quería dejar el taller mecánico familiar para emprender su propio camino. Héctor, orgulloso y controlador, sintió que su hijo lo estaba traicionando. Las palabras se alzaron, las miradas se rompieron y, entre lágrimas y furia, Tomás cruzó la puerta sin mirar atrás. Los días siguientes fueron fríos. Su esposa, Marta, intentó convencerlo de llamar al muchacho, pero él solo respondía: El que se fue, que regrese. Con el tiempo, esa frase se volvió su refugio. Era más fácil culpar al otro que aceptar la herida. Pasaron los años, y aunque la vida continuaba, el vacío se hacía más grande. En cada cumpleaños, en cada Navidad, Héctor ponía un plato menos en la mesa, fingiendo que no le afectaba. Pero por las noches, cuando todos dormían, miraba una vieja foto de su hijo y se preguntaba si estaría bien. Un día, mientras reparaba una cerca, un vecino le comentó que había visto a Tomás en la ciudad, trabajando en un pequeño taller. Héctor no dijo nada. Continuó martillando en silencio, pero sus manos temblaban. Esa noche, por primera vez en años, soñó con su hijo. En el sueño, Tomás era un niño que le pedía ayuda, y él, incapaz de moverse, solo lo veía alejarse. Despertó con un nudo en el pecho. El orgullo le decía que no debía buscarlo, pero su corazón comenzaba a gritar lo contrario. Sin embargo, el miedo al rechazo lo detenía. ¿Y si no quiere verme? Se repetía. Así, siguió acumulando días, todos iguales, todos vacíos. Marta, cansada del silencio, un día lo miró a los ojos y dijo con voz firme: Héctor, perdonar no es rendirse. Es dejar de cargar con algo que ya pesa demasiado. Él no respondió, pero esas palabras lo siguieron como un eco durante semanas. Hasta que una llamada cambió todo. Era el hospital de la ciudad. Tomás había tenido un accidente automovilístico. Estaba fuera de peligro, pero pedía verlo. En ese momento, todo su orgullo se derrumbó. Sintió miedo, culpa y amor mezclados en un mismo golpe de realidad. El viaje hasta el hospital fue silencioso. En el asiento del bus, Héctor miraba por la ventana recordando cada instante en que pudo haber llamado y no lo hizo. Se dio cuenta de que había pasado más tiempo sosteniendo su enojo que sosteniendo la mano de su hijo. Cuando lo vio por primera vez en años, el tiempo pareció detenerse. Tomás yacía en una cama, con el rostro pálido, respirando con dificultad. Héctor se quedó de pie, inmóvil, como si no supiera qué hacer. Aquella imagen lo partió en dos. Se acercó despacio, tomó una silla y se sentó a su lado. Miró las manos de su hijo, ahora callosas, llenas de grasa de taller, las mismas manos pequeñas que una vez le enseñó a usar una llave inglesa. Tanto tiempo perdido, pensó, conteniendo las lágrimas. Horas después, Tomás despertó y lo miró con sorpresa. Papá, ¿viniste? Preguntó con voz débil. Héctor no pudo responder. Solo asintió, apretando su mano. En ese gesto, sobrio y silencioso, cabía todo lo que nunca habían dicho. El silencio se rompió con un susurro. Lo siento, papá. Héctor sintió como algo se quebraba dentro de él. Durante años había deseado escuchar esas palabras, pero al oírlas, comprendió que ya no las necesitaba. Yo también, hijo, respondió con voz temblorosa. Lloraron los dos. No por lo que había pasado, sino por todo lo que dejaron de vivir. Y en ese instante, Héctor entendió que el perdón no siempre viene del otro. A veces, el perdón empieza cuando uno mismo decide dejar de sufrir.
Los días siguientes se llenaron de charlas largas, de recuerdos, de risas tímidas. Héctor ayudaba en la recuperación de su hijo y cada día se sentía más liviano. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no le dolía. Al regresar a casa, todo parecía diferente. Las paredes ya no pesaban tanto, el silencio ya no hería. Marta lo abrazó y le susurró. Lo lograste. Él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Semanas después, Tomás lo visitó. Juntos tomaron café en el jardín. Hablaron poco, pero no hacía falta más. A veces, el amor no necesita palabras, basta con la presencia. El pasado ya no era una carga, sino una lección. Héctor comenzó a cambiar en pequeñas cosas. Saludaba con más calidez, se reía más seguido, escuchaba con más paciencia. Descubrió que perdonar había hecho más por él que por los demás. Era como quitarse una piedra del alma que llevaba años cargando. Una tarde, mientras ordenaba su taller, encontró una vieja caja con juguetes de Tomás. Entre ellos, un carrito de metal oxidado. Lo tomó en sus manos y sonrió. Por primera vez en años, aquel recuerdo no dolía. Era solo eso, un recuerdo. A partir de entonces, empezó a visitar lugares que solía evitar. El parque donde jugaban, la iglesia del barrio, incluso el banco donde solían conversar. En cada sitio, sentía que cerraba un capítulo, que recuperaba un pedazo de su historia. Con el tiempo, comenzó a hablar con otros padres del barrio, compartiendo su experiencia. Algunos también estaban distanciados de sus hijos, cargando su propio orgullo. No esperen a que sea tarde. Les decía. El perdón no se da por debilidad, se da por amor. Un día, Tomás le pidió caminar juntos por la ciudad. En el camino, se detuvieron frente a un taller nuevo. Es mío. Dijo el joven. Héctor lo miró con orgullo y emoción. Te felicito, hijo, lo lograste. Y esta vez, no hubo rastro de reproche, solo admiración. Esa noche, Héctor escribió en una libreta algo que se quedaría grabado para siempre: perdonar no cambia el pasado, pero cambia lo que siento al recordarlo. Cerró el cuaderno, respiró profundo y entendió que había llegado a casa, no a una casa física, sino a la paz interior que había buscado durante años. Y así, al escuchar esta historia, quizá recuerdes a alguien que aún habita en tu corazón. Tal vez no puedas cambiar lo que sucedió, pero sí puedes decidir soltarlo hoy. Porque perdonar no es olvidar, es sanar. Y cuando eliges hacerlo, no solo liberas al otro, te liberas a ti mismo.